Y hoy queremos que nos acompañe para que nos hable un poquito más de ese mundo de las maldiciones y cómo tenemos una historia muy reciente de que la muñeca Anabel encasita muy bien, pero cuando sale hace de las suyas. Pues sí, porque la tengo suelta, como que tiene el periquito en casa por lo mismo. No está metida en su urna, no hay carta del diablo ni nada. Y en casa se porta muy bien, pero me la he traído para que vea mundo también. Y bueno, pues Fede y Marijose, divulgadores del misterio, conocen bien el tema. Se nos fastidió el coche viniendo para acá, casi no llegamos. La madre de una amiga mía, que ya está bien, por cierto, menos mal, también se fastidió un poco. Hay quien se ha dado un golpe ahí extrañamente. Yo. O sea, la voy a meter en casa otra vez. ¡Ay, que se ha movido sola! No quiere volver a casa, no quiere. Y os aseguro que no va a pilas. A ver, vamos a ponerla bien. Claro, se está quieta. Entonces, Javier, esta muñeca obedece a un tipo de objeto maldito que es muy frecuente, el de muñecos o figuras que representan a un ser humano, ¿no? Como lanzar la maldición, o en este caso, hablamos de una muñeca supuestamente poseída, lanzarlo sobre un objeto, ¿no? Sería una forma de vertir una maldición. Claro, en este caso sería involuntario. El caso de Anabel sería el caso, según los Warren, que fueron los que supuestamente investigaron el caso, una entidad habría utilizado, no tanto pues era la muñeca como utilizar a la muñeca para atraer la atención de su propietaria, ¿no? De su dueña, y luego supuestamente pues poseerla a la dueña, ¿no? Es una muñeca que, como tú bien has dicho, era muy popular entre los niños, es decir, no es un modelo único ni mucho menos. Y bueno, su dueña se llevó una sorpresa cuando en su cumpleaños su madre le compró una. Ya habían pasado de moda, pero claro, como niña pues le gustaba un montón. Y la verdad es que tú la ves y no tiene ninguna pinta, nada que ver con la Anabel horrorosa y espantosa de la película. Verdad. Pero a mí me da más miedo que sea así la muñeca. Claro. Porque es como muy inocente, no te lo ves venir. Claro, y ya sabes que además el mundo de los niños, si lo mezclamos con los juguetes, y eso tiene cierta atracción extraña y un toque como siniestro a veces, ¿no? Y muchas películas de terror se basan precisamente en eso. Sí que hay además, porque todos conocéis el tema de las muñecas vudú, ¿no? Que en realidad no son vudú, son mucho más antiguas y mucho más universales. Y es lo típico que utilizan muchos hechiceros. Incluso en Egipto los antiguos sacerdotes las utilizaban también para maldecir a los enemigos del Estado, porque para ellos era normal. Egipto era la representación del orden cósmico, de Maat, del equilibrio, mientras que todo lo que estaba fuera de Egipto, que además era el desierto, pues era el caos, ¿no? Y era todo lo que tenía que ver con Apep, la serpiente, con Set, el dios malo, etcétera. Entonces ellos utilizaban también muñecos, ¿no? También los hechiceros, por supuesto, utilizan los muñecos. ¿De qué manera? Pues tratan de hacer una figura parecida a la persona a la cual quieren hacer algún daño, la bautizan de algún modo, es decir, la asocian, la vinculan con la persona correspondiente. En el caso, por ejemplo, de nuestra cultura cristiana, lo que se hace es bautizarla como si fuera una persona más. Se hace falta, o mejor, si tienes lo que se llama un testigo, es decir, por recortes de uñas, cabellos, etcétera. Si os diré, por ejemplo, como curiosidad, que en el siglo XIX, cuando todavía se llevaba aquello de tener sirvientes y criados, pues la gente que estaba en el mundillo esotérico y brujeril pagaba a los propios criados para hacerse con cabellos o con cosas que habían pertenecido al dueño correspondiente, porque alguien les estaba pagando abundantemente para hacerles algún tipo de daño. También hay que decir que no siempre es para hacer daño, es decir, que hay en algunos casos en los que la muñeca se utiliza como un ejemplo de magia simpática para hacer el bien, para curar alguna dolencia. Entonces, hay siempre un lado positivo y uno más negativo. ¿Qué se vuelca ahí? Pues generalmente en todas las prácticas que yo conozco de todas las culturas del mundo, el hechicero vuelca su odio, prácticamente. Podríamos resumirlo así. Vuelca su odio, y ese odio, por un lado, si actúa sobre la muñeca, pues puede hacer todo tipo de perrería. Los egipcios, por ejemplo, los acuchillaban, los lanzaban contra el suelo en el caso de muñecos de cerámica, incluso una de las cosas demencial que hacían era meter esas figuritas en tarros de orina, como que así se podría lentamente el enemigo, ¿no? Pues eso ya me imagino que eran enemigos muy enemigos. En Japón, por ejemplo, para que veáis que es universal, que se las ha conocido en la religión vudú, pero los propios la gente del vudú realmente la ha tomado de los colonos
occidentales, de los europeos. Buena parte de los procesos de brujería, pues una de las acusaciones se basaba en que habían encontrado una muñeca en casa de la bruja correspondiente, esto en Occidente. Pero por poner un ejemplo más alejado en el espacio y en el tiempo, en Japón, las mujeres despechadas, y esto es alucinante porque parece una película de estas de japonesas, no, que dan tanto repelús. Pues imaginaros la escena. Mujer despechada, Japón. Evidentemente ya su examante no le cae nada bien. ¿Qué hacen? Hacen una muñeca con que por cierto lo venden en cómodos kits, también por internet lo he encontrado, ya el kit de la muñeca ya preparada. No des ideas. Sí, porque alguno cae. Pues nada, hacen su muñeco y van a cierta hora de la noche, por la noche, van con un cuchillo, van con el pelo, imaginaros esas mujeres japonesas con esa piel, la melena suelta, negra, andando por esos montes, con una especie de trípode, imaginaros como una especie de corona de 3 puntas, los trípodes donde se ponen los pucheros, etcétera, puesto en la cabeza, y van a una hora de la noche a un templo, a algún árbol del templo, porque a esa hora de la noche supuestamente los espíritus están más activos y ese árbol pues contiene a esos espíritus. Va con unos clavos, va con un martillo, no te cruces con ellas porque supuestamente si te cruzas con ellas te tienen que dar muerte, o sea, a correr. Tú ves una mujer con el pelo suelto en Japón por la noche y tienes que salir pitando. Y nada, pues van a ese árbol, cogen la muñeca y van poniendo todo esto cada noche. Es un ritual que tienen que ir haciendo como unas 7 o 9 noches. Uh-huh. Un clavo, ¡pum!, contra la madera. Uf. En la hora del buey, que es como ellos llaman a esa hora nocturna en la que los espíritus están más activos. Y ahí vuelca pues toda te vas a enterar, Juanito, pam, pum, te vas a ir con otra la próxima vez, catapum, la siguiente noche lo mismo, pam, pum, pam, pam. Y supuestamente pues el afectado pues cae de mala manera. Y otra forma de usarlas también, no ya solamente a las muñecas, sino a otros objetos, es cargarlos. Sí. Cargarlos para dejarlos en la proximidad de la persona a la que se quiere afectar o a la que se quiere maldecir. ¿Por qué? Tú lo cargas, hablabas antes de la teoría de la impregnación, uh-huh, y prácticamente es lo mismo, es volcar un pensamiento muy concentrado, en este caso malo, negativo, sobre un objeto que generalmente se supone que es un objeto que recibe naturalmente, que es como un buen receptor, sí, y se pone en contacto de alguna manera con la víctima, o se le hace llegar, o se le pone cerca de la casa, o se entierra en el camino en el que va a llegar, etcétera. Es muy corriente. Tenemos una lista de cosas que nos ha dicho la gente, que nos habéis dicho, y hay objetos, así que vamos a leer algunos y luego ya Javier da también su opinión, que por cierto, yo tengo uno también. Por algo le hemos traído, que da gusto escucharle. Dice, lo podemos leer, ¿no? Sí, claro. Mi impresora nunca funciona cuando la necesito. Está maldita. Luego siempre hacemos un ritual con esto, que luego los quemamos estos papeles para que las cosas que dan mal rollo pues se reviertan de alguna forma, ¿no? A ver si se me va a romper la impresora del todo. Bueno, luego consultaremos a Javier qué hay que hacer con esto. Bueno, aquí tenemos casi un tema que hemos tocado de alguna manera. ¿Sí? Nos pone aquí alguien, maldiciones gitanas. Aquí dice mi ex suegra, menos mal que es ex. Dice por aquí, un antiguo misal, cuidado, cargado de energías negativas. Lo que comentaba Javier, que se puede cargar, y además muchas veces son regalos, souvenirs. Toma esto, qué bonito, pero ponlo en un sitio bien visible. Toma, te la ha cargado con... Dice, no llevar los calzoncillos de la suerte cuando salgo a competir. Está muy interesante. Dice, mal rollo, cualquier cosa de metal que me encuentre, o si me he llevado piedras de un lugar, las he tenido que devolver. Esto es muy interesante, y a mí me ha pasado. No llevarse piedras de los sitios, y sobre todo si son sitios milenarios y ancestrales que están cargadas con toda la historia del lugar, batallas, guerras y todo lo que ha pasado allí, y suelen traer malfarios. Sí, y hay muchas anécdotas al respecto. Incluso en Pompeya, por ejemplo, reciben objetos de todo tipo a lo largo del año, cajas, generalmente además con una misiva, con una carta en la que la persona que devuelve el objeto que se ha llevado... ¡Qué bueno! Claro, pues dice que le ha pasado fatal, que le ha ido la vida, pero muy mal. Hay algunas cartas que te dejan alucinado y que lo devuelve, pues para ver si se le levanta la maldición. Y incluso el máximo responsable del museo de allí, pues en una ocasión hizo una exposición con algunos de los objetos que se habían robado con las cartas, etcétera. Hay también en Gettysburg, donde tuvo una de las batallas más gordas de la guerra de secesión de los Estados Unidos. Uh-huh. Es
un campo enorme donde murió muchísima gente, tanto de ambos lados, vaya. Y pues mucha gente se lleva piedras. Bueno, pues tienen también una colección, reciben todos los años una colección... Devoluciones. Sí, efectivamente. Departamento de devoluciones. Sí. Y algunas cartas son conmovedoras incluso. Una figurita de un gallo portugués que me dio muy mal rollo. ¿Sabéis esos gallos, no? Pues esa no cayó bien en esa casa. Este está bien, ¿eh? A mi madre le pedíamos que cada vez que jugara al Madrid no pasara ni estuviera en el comedor. Porque el equipo contrario, especialmente el Barça, le metía algún gol. Yo soy esa persona. Yo soy del Madrid. Pero cuando pongo algún mensaje públicamente en redes o algo, yo tengo que callarme y mejor si no veo el partido. Y entonces ganamos. Es así, ¿eh? O sea, no falla. Y hay gente aquí que lo sabe. Han puesto aquí en este papel, y esto no lo pensábamos tocar, la exhumación de Franco. Efectivamente. A raíz de eso han pasado muchísimas cosas. El volcán, el COVID y un montón de historias más. Esto no sé si es una maldición, pero sí lo puedes pasar mal. Pisar una junta de dilatación de una acera. Eso es más como un TOC, ¿no? Aquello de no pisar. A ver, los cuernos, dicen. Los cuervos, perdón. Bueno, los cuernos. Muñeca. Los cuervos. Dice, si uno cree que está maldito, la maldición se hará realidad. Lo creas... lo que crees, lo creas, efectivamente. Pero a mí los cuervos me encantan y a Javier nos quiero contar lo que le deben encantar. Experto en mitología nórdica. Y que hablen ni te cuento. Bueno, una última y luego leemos más, ¿eh? Bueno, y aquí un clásico que son las muñecas de porcelana. Dan mal rollo. O sea, son objetos de mal rollo. Otra cosa es que luego sea lo que nosotros proyectamos ahí. Vamos ahí con algún objeto más. Tenemos aquí una diapositiva, así que reconocerás estos objetos más o menos, Javier, seguramente, que forman parte. Tengo el libro por ahí, por si queréis darle un vistazo. Javier es autor de este libro, Objetos Malditos, y es en lo que nos hemos apoyado también para preparar un poco. Bueno, aquí está. Una edición muy chula. Además está la de Círculo de Lectores, sí. ¿no? Muy chula, de tapa dura. Y bueno, lo podéis encontrar con la editorial Luciérnaga, que es una pasada. Ponlo aquí de pies. Aquí tenemos una montada que no veas. Menudo bodegón. Sí, el disco de JP yo lo quitaría, pero bueno. Juan Pardo y... No lo pongas al lado de mi libro. Eso. Bueno, aquí, así tapamos. Vamos con entonces algún objeto. Por ejemplo, no sé, tenemos aquí las trompetas de Tutankamón. Tenemos una daga, que esto me encanta. El cuchillo tibetano de Alexandra David Neal, nada más y nada menos. A un personaje que a Pablo, por ejemplo, a mí nos encanta. Y tenemos también esa piedra, la piedra maldita de Carl Lisle, ¿no? Sí. Pues cuéntanos. Bueno, pues mira, las trompetas, por ejemplo. Y es que siempre se habla de la famosa maldición de Tutankamón, que se habría basado en una tablilla supuestamente que encontraron, que luego no apareció por ninguna parte. Todo parece una historia que cierta periodista inglesa pues montó con el tema. El caso es que sí, luego hubiera una serie de muertes que se asociaron a la famosa maldición. Yo he leído en algún texto, incluso de divulgación científica, que las maldiciones en Egipto no existían. Sí que existen. Hay tumbas en las que están protegidas con determinadas maldiciones. En algunos casos son terroríficas. Hay un par de ellas en las que se dice que al que traspase la tumba y haga cosas que no deben ser hechas en la tumba, que le viole el dios Set, que es un dios en forma de... a él, a su esposa, a sus hijos. O sea, una barbaridad, una burrada. Y sí, evidentemente sí hay arqueológicamente registros de que había maldiciones en otra cosa que funcionaran, ¿no? Pero que están puestas. Y luego se habla también, pero no lo vamos a mencionar ahora, de que si un hongo que si entró a través de cuando abrieron el Aspergillus. Claro. No digo el córdice, para lo que estéis viendo también de Last of Us y todo esto, pero estamos con lo de los hongos también bastante preocupados. Pero no es eso. Vamos con las trompetas. Sí, porque eso es algo menos conocido de la maldición. Y es que dentro del ajuar impresionante que había en la tumba, había una trompeta de bronce y otra de plata. Lo curioso es que las trompetas están decoradas con imágenes de divinidades guerreras, ¿no? Tanto masculinas como femeninas. Y pues parecen trompetas que podrían haber sido utilizadas en el campo de batalla, pues para dar órdenes o para arengar a los soldados, etcétera. Y bueno, pues estas trompetas, lo primero, uno de los que estaban en la expedición de Carter tocó una de las trompetas delante de un importante personaje egipcio, se rompió. Ya empezamos, ya la tocas y se rompe, vale.
Bueno, pero la cosa empieza sobre todo cuando la BBC, ante el tema del hallazgo de las trompetas, pues le gusta y se les ocurre decir, oye, pues podríamos hacer sonar las trompetas en los hogares de todo el mundo, porque evidentemente la BBC, pues fíjate, claro, la escuchan en todo el mundo, millones. De hecho, ocurrió y bueno, fueron millones de hogares los que escucharon las trompetas. Bueno, pues nada, un famoso locutor de la época fue hasta allí, pidieron evidentemente permiso a las autoridades egipcias y entrevistaron a este hombre que había tocado las trompetas. Según estaban en el programa, pues se va la luz, un apagón en el Cairo. También hay que tener en cuenta que en la época en la que estábamos, pues el Cairo tampoco es que estuviera muy desarrollado, con lo cual los apagones tampoco eran. Pero oye, curiosamente se ponen con el tema de las trompetas mientras están entrevistando, se va la luz, tienen que poner unas velas. Y bueno, pues al final tocan hay un famoso músico de jazz del momento que toca la trompeta. Y esto, como te digo, pues se escucha en 150 millares de hogares, ¿no? Madre mía. Pues poquitos meses después, estalla la Segunda Guerra Mundial. Y son trompetas de guerra, con lo cual, evidentemente, ya sabes lo que ocurre, la prensa dice, uy, no sé para qué tocan nada, y que pongan música moderna mejor, que no toquen trompetas milenarias. El caso, bueno, queda ahí la anécdota, ¿no? Pero en 1967 también alguien la tocó en el museo y poco después tuvo lugar la Guerra de los 6 días, la famosa guerra en la que Israel pues se lía a tortas, por decirlo así, con sus vecinos musulmanes. En 1990 un curador del museo también la toca y poco después ocurre precisamente también la Primera Guerra del Golfo, así que la Guerra del Golfo pues tiene muchos candidatos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya que no se les ocurra tocarla. Pero sí, como te digo, parece que cada vez que ha habido un conflicto, bueno, sí, hubo otra vez después de la famosa Primavera Árabe, resulta que poco antes habían tocado las trompetas también, con lo cual ya hay como 4 conflictos en los cuales se asocia el haberse tocado la trompeta con conflictos bélicos. Estamos hablando, evidentemente, es un terreno muy resbaladizo. Pueden ser casualidades, evidentemente, a saber qué es lo que es. Pero ya sabemos que, sobre todo la prensa, cuando encuentra una noticia de estas, pues pum, la pone. El caso es que yo no las tocaría. Sí. Bueno, pues Alessandra de Bindil también, que os decíamos, es esta exploradora franco-belga apasionante. Con 100 años se renovó el pasaporte. Murió con 101 años, con 100 años se renovó el pasaporte, con 60 se sacó el carnet de conducir. Exploradora, polifacética, cantante de ópera, hizo de todo en su vida. Y una de las cosas más apasionantes son sus viajes pues por el Tíbet, por China, por muchas regiones de Asia, y tiene también pues el récord de entrar en Lhasa, ¿no? Que era una ciudad prohibida. Y hay que decir que allí ella se hizo una más. Es más, ella era una lama. Ella acabó siendo una lama y teniendo, bueno, pues una especie de sirviente discípulo al que quería mucho también. Y bueno, pues se encargó, siendo muy escéptica, de intentar meterse en la magia de allí, ¿no? Y ella habla de que consiguió crear un ser, una proyección mental, un tulpa, ¿no? Bueno, pues hay un museo en Francia, en Dignes-les-Bains, hay un museo que es la casa museo de Alessandra de Bindil, donde todavía quedan manuscritos por descifrar de los que se trajo ella y quedan todavía cosas por rastrear. Ella se hizo con muchas reliquias y con muchos tesoros. Y nos va a hablar Javier de un curioso puñal, daga, cuchillo. Sí, un purva, sí, efectivamente. Esto lo comenta además en Magos y Místicos del Tíbet, que es una de mis obras favoritas de ella. Y ella, como bien dices, pues una mujer admirable, absolutamente admirable, que además se metió hasta las trancas en el budismo tibetano y lo conoció, pero que muy bien, incluso pues, en las sectas más peculiares, ¿no? Tantra y de todo. Y bueno, pues en uno de sus muchos viajes se encontró con un grupo de lamas que iban de viaje también. Entonces, evidentemente allí en el Tíbet no te encuentras con mucha gente por ahí por esos montes, pues lo normal es que si te encuentras, pues hagas camino común. Y nada, pues le pregunta qué hacen allí. Y son unos monjes que venían de un lamasterio en el que había muerto hacía poco pues uno de los lamas que allí, aunque seas lama y aunque seas un monje, hay algunos que se dedican a estudiar artes que no son del todo, digamos, puristas, ¿no? Se alejan un poco del budismo, ¿no? Entonces, artes mágicas. Hay muchos monjes que se dedican a la práctica de la magia, en algunos casos incluso podríamos decir directamente negra, ¿no? Los aspectos más oscuros. Y bueno, pues parece que este hombre se dedicaba a eso.
Entre los cachivaches que suelen tener este tipo de personajes están las dagas rituales, los purva. Y estos cachivaches además tienen allí montones de leyendas, ¿no? Se supone que están animados, después de tanto rito y tanta magia y tanta historia, en algunos casos están animados, se mueven por ahí, bueno, hacen cosas muy raras. Bueno, pues este hombre tenía mala fama, evidentemente, se muere, guardan el purva, porque le tienen miedo, evidentemente, todos los monjes, en un armario. En el armario se escuchan ruidos, dicen, esto hay que sacarlo de aquí antes de que la liemos. Lo intentan esconder en una gruta de un dios local, pero los nómadas que están por allí dicen que nanay, que ya tienen experiencia de hecho con otro purva que por lo visto se movía solo y que había incluso atacado a gente. Llegaron a decirle a los monjes. Todo esto se lo comentan a Alexandra después de preguntarle, ¿no? Y bueno, pues ella interesadísima. Por favor, mostrádmelo. Por lo visto lo tenían envuelto, pues los típicos talismanes tibetanos, en una caja, oraciones, ella, budistas. Lejos de decir, qué mal rollo, dice, dámelo para mí. Para mí, sí, claro, le interesaba. Y ellos decían, nosotros ni abrimos la caja. Se insistió en que lo voy a abrir yo. Ella abrió la caja, vio el puñal, le encantó porque además era una pieza antigua y la quería tener de todas las maneras. Entonces les convenció de que se la dejara un momento para meditar sobre ella y tal. Se había hecho de noche, los lamas se metieron en su tienda, y ella iba acompañada evidentemente también. Se fue a un lugar un poco más alejado de las tiendas, clavó el purva en el suelo y estuvo allí durante un tiempo, y de repente ve aparecer como la figura de un monje, como agachado, como que no quería que le vieran, y que echa la mano al puñal, ¿no? Pero ella más rápida coge y se lo lleva. Entonces, cuando hace el movimiento, ve su puñal, pero el monje ya ha desaparecido. Se queda con la mosca detrás de la oreja y vuelve al campamento y pregunta a sus acompañantes si alguno de los lamas se ha movido de allí. Y le dicen que no, que están aterrorizados. Tanto que les tuvieron que llamar la atención, porque lo normal es que estás en un campamento, si tienes que ir a hacer tus necesidades, te alejes de las tiendas. Y tenían que llamarle la atención porque cuando iban a hacer sus necesidades se iban cerquita, no querían alejarse. Entonces les cuenta a los lamas esta historia de, mira, que ha venido un monje, no sé si habéis sido vosotros, pero me han dicho que no, que ni os habéis movido de aquí, etcétera. Y los lamas dicen, este ha sido nuestro compañero, que venía por su puñal. Y ella aprovechó esta circunstancia que dice, yo no sé si estaba como dormida o no, pero el caso es que a mí me pareció ver esto, se lo comentó y dice, voy a utilizar esto para ver si consigo el puñal. Entonces se lo comenta y ellos le dicen, caramba, pues tú has sido más fuerte todavía que nuestro compañero, ¿no? Que nuestro hermano. Y con esto dijeron, vaya, pues parece que la mujer occidental tiene poder como para neutralizar los efectos maléficos del puñal. Y efectivamente, pues le dieron el puñal, le regalaron el puñal, pensando que ella tenía ese poder, que había logrado vencer a su lama. Hablamos de anatemas, hablamos de otro tipo de maldiciones casi religiosas. Claro, en ese tema, pues yo te quiero preguntar por una piedra muy especial, porque no solo tenemos que viajar al Tíbet para ver este tipo de maldiciones religiosas, sino que tenemos cositas más cercas como una piedra maldita, ¿verdad? Claro. Y fijaros, esto es una maldición eclesiástica, porque antes hablaba de la maldición no tiene por qué ser hecha por un brujo o por un hechicero. En algunas religiones el sacerdote tiene la opción de maldecir, es decir, de utilizar la energía divina en plan de justicia divina. Por ejemplo, pues alguien que ha robado un objeto común para el poblado, esto en África pues se lleva muchísimo. Y como antes comentaba, los egipcios. Y en este caso, incluso en la religión cristiana, hay lo que podríamos llamar una maldición soterrada. Es, por un lado, está la excomunión, cuando de alguna manera apartas del rebaño, por decirlo así, al que ha sido encontrado culpable y se le excomulga, pero está además el anatema, que va más allá. Porque en el anatema se supone que no solamente apartas a esa persona del conjunto de la iglesia, sino que además lo dejas en manos del diablo. Y en algunos anatemas, que además lo puede hacer únicamente el Papa, en algunos anatemas se indica que caiga sobre esa persona la espada del cielo. Es decir, que hay una amenaza velada ahí de que te vas a enterar, chaval. Bueno, pues anatemas de estos se han producido pocos. El ritual la descripción del ritual es alucinante porque tiene que estar acompañado por 12 obispos, con estola, con una vela. Es un acto solemne que se hace muy con solemne, todos sus pasos, ¿no? Claro, pero además fijaros en esto, que es muy importante. El cirio que lleva y los 12 sacerdotes que le acompañan
vuelcan el cirio. Qué bueno, qué Es interesante. decir, es un símbolo de la que le está cayendo al amigo. Sí. Y bueno, en este caso lo que tenemos es una piedra que está en el pueblo inglés de Carlisle. Es un pueblo que, imaginaros, está en la zona con Escocia. Esta maldición es de 1525 y la emite el obispo de Glasgow en ese momento. En ese momento eran católicos. Bueno, es una maldición larguísima. Algunos dicen que la más larga de la historia. Y la puso este hombre porque había unas familias del norte, de más al norte, en la frontera entre Inglaterra y Escocia, es decir, en el lado escocés, que se llamaban los Reivers, como ladrones, ¿no? Ujú. Que se dedicaban a saquear. Y eran familias enteras que se dedicaban pues a llevarse el ganado de la gente y a saquear lo que había en esa parte de la frontera. Así que pues nada, les maldijo. La maldición es alucinante. La puse en el libro, son 4 páginas del libro. Es un anexo del libro, ¿verdad? Sí, porque es alucinante, porque es además el arquetipo de lo que es una maldición. Se maldice desde el pelo más alto de la cabeza hasta las uñas de los pies. Y todo esto descrito detalladamente, ¿no? Y bueno, pues esto generó una polémica alucinante porque en Carlisle, digamos que por el tema del milenio y para hacer algo con el cambio del milenio en el año 2001, pues le encargaron a un famoso artista inglés que se hiciera este monumento que veis ahí, que es un pedrusco bastante pesado, con parte de la maldición. No está entera. Claro, no Es cabe. larga. No entra. Y bueno, está ahí en una especie de subterráneo que lleva a otro lugar turístico allí en Carlisle, que es una especie de castillo, etcétera. Bueno, esto montó una pajarera alucinante, porque de repente, según ponen la piedra, el pueblo de Carlisle ahora mismo está pues lleno de descendientes de esas familias que se dedicaban al saqueo de las que decía antes, ¿no? De hecho, el propio artista también era un descendiente de ellos. La maldición no solamente iba contra las familias, sino contra los descendientes también de esas familias. Con lo cual, buena parte del pueblo decía, ay madre, que mi prima Angie era de la familia de no sé qué, que nos va a caer algo. Ya se generó Sí. hay un tema, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que ocurren, empiezan a ocurrir cosas. Te cuento. Una fiebre aftosa que se ceba sobre el ganado, sobre todo las ovejas que hay por allí, pues fatal. Un incendio alucinante, espectacular. Todo esto estoy hablando al cabo del mismo año en el que se pone la piedra. Y es un pueblo, es decir, tampoco es una ciudad muy muy grande. El edificio se fastidia. Cierran una serie de talleres y más de 600 personas van al paro. Asesinan a un niño, cosa que tampoco ocurría, era un sitio pacífico, de una manera brutal. Lo degüellan en los brazos de su madre. Una burrada, que aquello pues causó una horrible sensación, ¿no?, en el pueblo. Entonces ya muchos empezaron a decir, oye, esto de la piedra más vale que... Bueno, en los siguientes años pasaron más cosas. Hubo unas inundaciones, hay una foto, además, que cuando estuve buscando la documentación, una foto de un hombre llevando a una mujer anciana en una barca, o sea, en un sitio que está, pues, fijaros, en medio de la frontera entre Escocia e Inglaterra, que no está próxima al mar ni nada. Y bueno, lo peor, empezó a perder el equipo de fútbol local. No. Eso ya... El Carlisle United no daba ni una, con lo cual ya el pueblo ya se horrorizó. Hubo un concejal que dijo, la piedra hay que retirarla. O sea, y en el ayuntamiento se discutió la cosa. El artista decía, pero vamos a ver, yo soy hijo de descendiente de las familias, ¿no? Y si yo llego a saber que mi equipo pierde porque yo he puesto la piedra, soy capaz de retirarla yo mismo. Pues nada, aquello salió que no se retiraba. El obispo católico de Glasgow, el arzobispo, se ofreció a hacer de intermediario. El hombre murió poco después porque uno de los, ahora mismo evidentemente pues son anglicanos, uno de los prelados anglicanos le dijo, usted es católico, por favor levántenos la maldición y a ver si así se acaba la historia. El hombre no pudo hacerlo. Como si fuera tan fácil. El hombre no pudo hacerlo. Claro, si un obispo católico lo había puesto, pues otro debería quitarla. Pues no pudo. Llegaron allí todo tipo de personajes de lo más extraño. Un hombre que se titulaba Dios viviente de los brujos y máximo jefe de los brujos blancos de Inglaterra. Un título estupendo y además divinizado. Y decía que también que lo mismo, que aquello podía traer muchas malas consecuencias tenerlo allí. Se armó una. Evangelistas, por otro lado, gente que decía que aquello podía ser un lugar para adoradores del diablo. ¿Sabes quién intervino al final también? ¿Quién? Uri Geller. Hombre...
Uri Geller no podía faltar. Claro, pues estaba, el hombre vivía allí en Inglaterra y él ofreció, pues traerme la piedra aquí, que yo con mi péndulo le limpio de malas energías porque mi jardín está justo en un vórtice, ¿no? En un vórtice energético curativo sanador y con mi péndulo lo elimino. Pues nada, sigue allí la piedra y la que lió fue buena, ya te digo que fue, bueno, en todos los diarios de Gran Bretaña, montones de anécdotas, de curiosas, de que si las muertes, que si los, en fin, y lo del United, vamos. Lo peor. Tremendo. Vamos a leer algunas más de vuestras respuestas y también comentarlas con Javier, al tiempo que pasamos un poco a algunos remedios contra esto que se ha llamado, pues eso, la maldición, el mal de ojo, etcétera. Pero vamos a, por ejemplo, dice, de nuevo hay alguien que dice aquí, marionetas y las muñecas de porcelana. Se ve que siempre que hacemos estas encuestas, hay algunas que se repiten, ¿Alguna tú, venga, Isra? Dice, pues una tumba de Egipto. Una tumba de Egipto. Bueno, tiene rollo, sí. Ay. Muñeca de porcelana, 3. Lo que tú te creas. También. Tener vajilla rota en casa, esto se comenta mucho. Vamos, se os rompa un plato, no lo peguéis, eso se tira. Trae mala energía. Gatos negros, no estoy de acuerdo. Ratas, bueno, puedo estar un poco más. Que me dan un poco, porque muerden. Un poco de repelús. Sabemos muy bien que las ratas se lanzan. Sí. No lo han Nos contado. lo ha contado hoy. alguien por ahí. Personas que solo hablan sobre enfermedades o solo hablan mal de otras personas. Gente tóxica. Una blusa amarilla me la puse y un día y que me fue fatal. Nunca más me la puse. Me pasa a mí. Si me pongo una camiseta que yo piense, esta es mi camiseta de la suerte, y ese día tengo un mal día, esa camiseta se acaba vuelve en ese momento. No vuelve. Es superstición. Pero yo sé que podemos proyectar el mal rollo, la energía en esa camiseta por lo menos y deshacernos de ella. No hay que donarla ni nada. Esa tiene que ir fuera porque a ver quién le toca después. ¿A quién le toca después esa camiseta? Mi ex, dicen por aquí. Mira, dos clásicos. El primero lo paso rápido, que es Hacienda. Y el segundo, gitana me echó una maldición por no darle dinero para comprar romero y que me leyera la mano. Pues sí, también ha pasado. Yo esto lo digo y técnicamente podría ser cierto. Tony Cantó, dicen por aquí. Marionetas. Ojo a las marionetas también, ¿eh? Claro. Está la película esa de Silencio desde el mal. Las marionetas, los muñecos de ventríloco y demás dan un mal rollo tremendo. Y es a lo mejor la teoría esta del valle inquietante, ¿no? Sí. La de se mueve, hace gestitos, se puede parecer a nosotros, no somos nosotros, lo vemos como lo diferente y eso nos crea una inquietud bastante curiosa. Casi podemos volver al principio, porque ahora entiendo entonces lo de José Luis Moreno. Bueno, vamos a hablar de... Claro, y para acabar, Sí, dos gatos negros tenemos aquí pues en los empate a papeles. 3 entonces. Claro. Gato negro. Los gatos negros son una maravilla, ¿eh? Pero bueno, entiendo que hay una superstición contra esto y ya sabéis que cuando se acerca Halloween no se deja que nadie adopte un gatito negro porque los ritualizan y les hacen cosas terribles y eso no se puede permitir. Y el gato negro, si se te cruza, da igual que sea de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, es una bendición. Javier, para terminar, tú has escrito también sobre los ahojadores, pero bueno, en apenas titulares. ¿Qué hay que hacer, no? Porque el mal de ojo es que alguien te mire mal, que te desee el mal. Esa miradita de envidia también tiene mucho que ver con las envidias. ¿Qué nos puedes contar de esto? Y vamos a dar ya para terminar, y con esto acabamos, algún remedio, alguna solución, algún truquito, consejo. Bueno, pues primero, es una creencia universal. O sea, la encuentras prácticamente en todas las culturas del planeta. Antiquísima. Los egipcios tienen relieves de hace más de 3.000 años en los que se muestra a ganaderos. Los ganaderos siempre han tenido mucho miedo al mal de ojo porque afecta mucho al ganado, según ellos, claro, y haciendo la típica postura, la figa, el pulgar metido entre el índice y el resto de los dedos, ¿no? Ahí tenemos una clave, el amuleto, que es poner esta posición de la figa. Eso es. Es una... Cuando se cristianizó el tema decían que era como tirar de la lengua del blasfemo. No, tiene una connotación absolutamente sexual. Sí, nos lo podemos imaginar. Sí, exacto. De hecho, hay otro gesto que es la ojiva. En este caso, lo que hacemos es reproducir los genitales femeninos. Hay que decir una cosa, en algunos lugares, en Italia, en Argentina, cuando pasa algo de mal rollo, hay tendencia a tocarse un pecho o tocarse los genitales. Sí, es así como tocar madera y todo esto, pues es otra forma de vencer el mal de ojo. Pues tiene un porqué. Y es que el mal de ojo se achaca evidentemente a una fuerza negativa que supuestamente es emitida
por alguien que conoce ese poder o incluso por un gafe que no sabe que lo tiene. Y lo que hay que hacer es romper la concentración del ahojador. Esto en el pensamiento mágico, claro, de quien cree en ello. ¿Cómo? Sorprendiéndole. Claro. Y una de las formas más sorpresivas y sorprendentes de sorprender a alguien, valga la redundancia, es pues hacer un gesto obsceno. Claro. Hacerle, perdonad el gesto, así, digitus impudicus lo llamaban los romanos, de hecho. Las figuras de penes con formas de animales, de pájaros, los tintinábula, se utilizaban mucho en el Imperio Romano, lo heredaron de los griegos y se le ponían a los niños tranquilamente de manera natural, porque era un contra el mal de ojo, un amuleto contra el mal de ojo. Se ponían en las casas, algunos grandes, para que sonaran, y el caso era desviar la atención del ahojador. En las iglesias cristianas también hay muchos canecillos donde las creencias populares dicen que eso es para alejar a los espíritus malos. Eclesiásticamente te dirán que son representaciones de los vicios, pero la gente te va a decir, en Irlanda, por ejemplo, hay una típica figura que es la de una mujer enseñando la vulva, y la gente va allí a que le quite los males y sobre todo aleja a los ahojadores. O sea, esa es una... El año pasado nosotros en la conferencia, fue el año pasado, Isra, pusimos una imagen del Papa haciendo así. Esto significa te quiero, en lenguaje creo que es el de sordomudo, ¿no? Así, los cuernos. Pero si quitamos el pulgar, este es un símbolo también muy importante. Claro. Muy llevado por el heavy metal y todo, pero es un símbolo protector en realidad. Efectivamente, y en muchos lugares, en Italia, por ejemplo, es normal que si le miras raro a alguien, si le miras así de esa manera, pues te pongan las manos así o te pongan siempre la mano. Generalmente la mano es utilizada como un amuleto protector. Ya lo hacían también los egipcios con la mano de Atum, que era una mano que de alguna forma lo que hace es detener el mal, ¿no? Y esto se ha volcado en todo el Mediterráneo, en todo tipo de posturas. Es la mano de Fátima también, que utilizan los musulmanes, con el típico ojo, además. Hay leyendas piadosas de Mahoma diciendo que el mal de ojo vacía las casas y llena los cementerios, como que él creía, y que era algo real. Y la Hamsa la Hamsa es musulmana, pero la mano también análoga de los judíos, con sus propias creencias, etcétera, y es uno de los amuletos además que vamos a utilizar también. La figa es otro tipo de mano. El cuerno, además, porque esta figura alude también a bovinos y a personajes con cuernos, que lo que hacen es representar la fuerza. Y muchos de los amuletos que se han llevado también en toda la vida han sido amuletos en forma de cuerno, de ciervo. Y fíjate, pues cosas que se me van viniendo a la cabeza, por ejemplo, aquí en este país, en Portugal, también se hacía, sobre todo en el norte, había una cosa que se vendía en las boticas que era el alicuerno, que supuestamente era de cuerno de unicornio, por eso hay el alicornio, el alicuerno. A veces era de asta, sencillamente de ciervo. Generalmente se hacía un orificio en él y se utilizaba para, pues un poco parecido al método del aceite del que hablaremos ahora, para ver si se tenía mal de ojo y también para curarlo, ¿no? Y esto se vendía en las boticas hasta no hace tanto. Ojo, el ritual del aceite, tomad buena nota, que este es muy interesante, es para saber si lo tienes, ¿no? Sí, el mal de ojo. Sí, y de paso, bueno, pues también en algunos casos también sirve para quitarlo. Hay muchas variantes. De hecho, yo te puedo contar una y habrá otro que diga, sí, en cada pueblo, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que hay una serie de cosas que son digamos que comunes a todas, ¿no? Lo normal es tener delante a la persona, generalmente son niños pequeños que llevan al típico desahojador, que sería la persona que sabe cómo hacerlo, y pues ponen la mano izquierda, que de alguna forma es la mano receptiva, la que recibe las fuerzas que puedan emitir malas el niño, porque está impregnado el pobre, y con la mano derecha se echan 3 gotitas de aceite en un bol de agua que se ha preparado convenientemente. En otros casos hay una fotografía delante si no puedes tener a la persona delante, y si tienes a esa persona también en algunos casos 3 cabellos o un mechón de cabellos se moja en el aceite, 3 gotitas se echan sobre el agua, y habitualmente es un comportamiento extraño del aceite el que indica si tienes mal de ojo o no. Es decir, si el aceite flota y se queda unido en gotas compactas, por decirlo así, pues entonces no pasa nada. Es lo normal. Claro, si el aceite se hunde, que es muy, muy raro, porque evidentemente el aceite tiene una densidad menor que el agua, y como físico a mí eso me va a encantar verlo algún día, pues también ocurriría algo. Y muy habitualmente se piensa que cuando las gotitas se dispersan,
es como además como si fueran montones de ojitos pequeños que te miran, entonces es cuando también estás ahogado. Y en algunos casos también el mechón de pelo lo que se hace es dejarlo en el agua. Y si se acaba hundiendo, se deja un tiempo prudencial, si se acaba hundiendo también está la cosa mala. Y si queda flotando, pues no. Y pues el mismo remedio te sirve también para quitarlo. ¿Por qué? Porque supuestamente al echarte ese mal de ojo, el ahojador ha quedado vinculado contigo de alguna forma. Hay una especie de rapport, ¿no? Llamarían los brujos profesionales, el rapport, la relación, ¿no? Que se establece con la otra persona. Bueno, en algunos casos, por ejemplo, en Galicia, pues muchos ganaderos temen que la leche esté ahojada, que el ganado se les ahoje. Bueno, pues una vez que han hecho sus historias para ver si está ahojado sobre la leche, tal, hierbas, hay montones de métodos. Lo que se hace es echar la leche en el fuego, ya que está ahojada. De alguna forma ese vínculo con el otro, pues le va a entrar una calor impresionante de golpe. Y además se raspa con un cuchillo en la piedra en la que ha caído, pues como que para echarle sal, ¿no? Te quemas y además pues toma. En otros casos lo que se piensa es que la persona que lo ha hecho viene a tu casa inmediatamente como diciendo, ¿qué estás haciendo? Para allá, ¿no? Para saber quién es el ahojador. Qué bueno. Y te contaré, bueno, es que saumerio, se utiliza todo tipo de cosas, piedras, hierbas, ruda, artemisa, de todo, ¿no? Pero vamos, el método del aceite yo creo que es uno de los más universales. Pues yo creo que sí, Isra. Vamos a terminar. Ay, mira, se me queda uno. No vamos a terminar. Con el aceite. Con el aceite, si se sabe ya que la persona está ahojada, se echan unas gotas y en cuanto aparece una gota gorda, se supone que es el ojo del ahojador y con un cuchillo lo partes. Qué bueno, qué bueno. Para que sepáis. Hay muchos rituales. Muchos. Os ha dado Javier un montón de consejos y de truquitos, así que, oye, yo creo que es de agradecer. En otros lugares también